Para cumplimiento de mi asignación ante ustedes, quiero que me acompañe al libro de Hechos, en su capítulo 16, versículo 25 en adelante. Entiendo que esta palabra es muy acertada para ustedes, que de alguna manera les va a instruir, pero a la misma vez a demandar lo que Dios sabe que ustedes pueden hacer. Hechos 16, verso 25 en adelante, declara lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén, amén. El escenario que acabamos de compartir muestra un episodio que ocupa la atención de muchos creyentes, sobre todo por la parte donde el apóstol Pablo le responde a la solicitud del carcelero, que muestra de alguna manera un interés por la salvación. Este carcelero, en medio del pánico, el impacto y la experiencia que acaba de tener con lo sobrenatural, que de alguna manera, comunicado por Pablo, le dio un descanso de la presión que él tenía, sabiendo lo que correspondía a un carcelero en cuyo turno se hayan fugado los presos. En este caso, Pablo le salva, declarando la verdad que estaba ocurriendo, de que ninguno se había escapado. Y ante este asombro, mezclado con el miedo que le ocupaba, él enfoca la obra, el poder que está presenciando, y se interesa por lo que Pablo está promoviendo, la salvación. A esto Pablo le responde con una declaración que es la parte de este episodio que ocupa la atención de casi todos sus lectores. Entiendo que también de ustedes. Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta declaración de fe y de salvación es de alguna manera atractiva, porque declara un beneficio para uno, pero también para los de uno. Y a todos nos gustaría que esta realidad ocurra, reitero, en nuestras vidas, pero también en nuestras casas. Creo que de alguna manera esto incentiva
a la atención de esta declaración. Sin embargo, yo quiero enfocar en esta mañana una parte que debe complementar esta declaración para que se haga realidad en nuestras vidas y en nuestras casas. ¿A usted le gustaría recibir eso? Amén. Y lo que quiero enfocar es de qué manera debemos nosotros gestionar la declaración de Dios para nosotros impresa en el texto sagrado y comunicada por su Espíritu en el Evangelio en voz de su iglesia. De qué manera nosotros podemos encarnar, hacer una realidad palpable en nuestras vidas y en los nuestros la declaración de Dios. Primero, permítame explicarle que Dios, en su efecto transformador, creador, salvador, utiliza la dinámica de la declaración. La Biblia sostiene que todo fue hecho por la palabra de Dios. Eso lo dice en Juan capítulo 1, el Evangelio. También Hebreos capítulo 1 lo sostiene, que todo fue hecho por la palabra, al punto de que sin ella nada de lo creado hubiera sido hecho. La Biblia también establece en Hebreos capítulo 11 que por la fe que procede de oír la palabra, nosotros creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, al punto que todo lo que hoy vemos, incluyendo nuestro cuerpo, es una expresión de una realidad invisible, espiritual, cuyo centro y gobierno es Dios, que es espíritu. De esta manera la Biblia establece que la palabra, la declaración, el dicho de Dios es la puerta para traer a la existencia, a la materialización, los designios de Dios, las ideas, el propósito eterno de Dios. Esto lo vemos nosotros en el escenario de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 2 de Génesis. Nosotros miramos ahí todo un espectáculo creacional, donde Dios, en la expresión del Verbo, del Espíritu, del Padre de toda la creación, está obrando. Sin embargo, la obra que Dios declara empieza a materializarse, y en nuestro estado humano nosotros percibimos como que primero es la declaración y luego la creación o materialización. Sin embargo, en la dimensión de Dios, lo que Dios expresa en una declaración es una realidad que en Él ya tiene existencia. Permítame entonces decirle que para Dios decir y hacer es una misma cosa. Nosotros lo interpretamos como dos acciones, pero para Dios es una unidad o una condición de unicidad en la que Él opera. Hay una declaración profética en Isaías que dice que ¿quién es como Dios? Que anuncia lo porvenir desde el principio, y que Él sostiene que su consejo permanece para siempre, que Él dice y se cumple lo que Él dice. Sin embargo, en nuestra dimensión gobernada por el tiempo, lo que Dios ya ha determinado y establecido en sus designios cruza a nuestra realidad a través de una declaración. Y esta declaración es la que nos invita a nosotros a participar por medio de la fe. La declaración de Dios tomó forma en Cristo, que es el Verbo encarnado. Caminó entre nosotros, pero ese Verbo no solo fue una exhibición del propósito y la declaración de Dios, sino que también fue una semilla portadora de una vida que se sembró en el suelo de nuestros corazones para ahora habitar en nosotros y operar por medio de nosotros. Esta palabra encarnada también quedó registrada como un texto sagrado y es ahora para nosotros la palabra del Dios viviente.
Todo lo que aquí Dios está declarando busca ocasión para manifestarse y materializarse en nosotros. El Evangelio entonces es un mensaje que parte de esta declaración. Es un mensaje que se nos ha asignado a nosotros para reproducirlo en este mundo, para que aquellos que oyen con fe puedan recibirlo y experimentarlo. Entonces, cuando miramos aquí en este episodio, estamos mirando una declaración de este mensaje llamado el Evangelio, que tiene como objetivo salvar a aquellos que creen, aquellos que escuchan, aquellos que lo reciben. Pablo está cumpliendo una misión por medio del llamado que vemos al inicio del capítulo 16. Donde el alma de Macedonia se expresa en la visión de un sueño a través de un joven que dice: cruza a Macedonia y ayúdanos. Pablo interpreta por medio del Espíritu el llamado y la asignación que tiene en este territorio. Pablo llega allí y es recibido por un grupo de creyentes que compartían la fe en una dinámica de oraciones en el río. Es cuando entonces Pablo se integra con su equipo y allí empieza a ver la manifestación de lo que en el sueño se le había comunicado. Una mujer llamada Lidia cree con toda su casa, pero luego en todo el transcurso que ya acostumbraban a caminar, aparece una resistencia expresando una supuesta colaboración que certificaba que Pablo y su equipo eran hombres de Dios. Pablo entonces reacciona con un elemento de la salvación que es la liberación. Y esta mujer es libre y se detona un conflicto por aquellos que en el plano humano sacaban ganancia de esta operación espiritual ilegal que operaba con esta mujer. Esto entonces lleva a Pablo a ser juzgado, el cual omite su nacionalidad, y entiendo que con una intencionalidad de propósito. Cuando Pablo está allí preso, cumple con esta dinámica de fe expresada en una devoción de culto, y Pablo está adorando al Señor en medio de su tribulación. Es allí cuando el sonido de lo que Pablo está expresando, que para nada se asemeja a la realidad humana, la cual debería ser sufrir ante lo que está padeciendo. Pero Pablo, que está siendo gobernado por un propósito que sobrepasa la realidad humana, está cantando donde debía estar llorando. Amén. Y este canto suena en su entorno carcelario. De repente hay una intervención divina expresada en poder. Este poder sacude la cárcel, los hierros incrustados en el concreto se sueltan, las puertas se abren, y el instinto de un preso es que desde que ve una posibilidad de fuga, la asume. Pero de alguna manera el impacto de lo que aquí estaba ocurriendo sujetó a los presos y ninguno se fue. El carcelero escapa de esta realidad porque él no está viendo en los presos lo que está ocurriendo. Sin embargo, experimenta el temblor, y cuando sale a cumplir con su tarea de ser el guardia de turno de la cárcel, procura ver en qué condición está su asignación, que es velar para que los presos estén presos. Cuando él ve las cárceles vacías, las celdas vacías, y ve las puertas abiertas, se le comunica un mensaje: se fugaron los presos. Fíjese que el mismo texto declara que al él mirar las puertas abiertas, procedió a matarse, porque era lo que le correspondía en la sentencia de fugarse los presos. Pablo, que está enfocado en una misión de salvación, no quiere perder ni uno, y cuando ve la acción suicida del carcelero, le vocea: no te hagas daño, todos estamos acá.
Cuando este hombre ve que esta comunidad de presos está a los pies de Pablo y de Silas, él identifica la autoridad en estos hombres. Identifica que son los mensajeros de un Dios y de un mensaje. Y ellos entonces frente a él reciben la solicitud: ¿qué tengo que hacer? ¿De qué manera yo puedo integrarme? ¿De qué manera yo puedo recibir lo que ustedes están comunicando? ¿De qué manera puedo unirme al cántico de ustedes? Pablo, que sabe cómo comunicar la doctrina de Cristo, le dice: el procedimiento es que tú creas. Y si tú crees, recibes la salvación. Y esta salvación y esta fe tiene el poder de reproducirse y hacerse extensiva a tu familia. Aquel hombre entonces recibe la salvación al creer como Pablo le había instruido. Hasta este punto todo parece muy bien, y como introduje al principio, es lo que nosotros abrazamos, al punto que hemos convertido esta declaración en una promesa. La gente se la unta, la gente se la aplica, la gente la escribe y la pone en las puertas de la casa, la pone en el vehículo, como si fuera una especie de resguardo que nosotros tenemos con el poder de declaración. Pero los versículos que continúan después nos indican que toda declaración de Dios plasmada en la palabra demanda una gerencia de aquellos que la creen, y que nosotros debemos gestionar el cumplimiento de esta declaración en el procedimiento y en la dinámica correcta. Esta declaración no se quedó en el espectáculo del poder de la cárcel, sino que fue llevada a la casa de él, sobre la cual Pablo había hecho una declaración en respuesta de su solicitud. Fue llevada a modo de evangelización, fue llevada a modo de discipulado. Y dice el texto que él y su casa oyeron la palabra, y que en consecuencia él y su casa creyeron. Y en consecuencia, él y su casa fueron bautizados. Y en consecuencia, él y su casa se regocijaron. Mira el procedimiento que hubo a partir de esta declaración. La pregunta sería: ¿de qué manera estamos nosotros gestionando lo que ya Dios ha declarado en su palabra, que nos une en Cristo y nos corresponde en Él? ¿Estamos nosotros de manera vaga, confiados irresponsablemente en lo que la palabra declara? ¿O estamos nosotros procurando, gestionando que esta declaración tome cuerpo en nosotros y en los nuestros? Aquí entra lo que nosotros llamamos la práctica de la fe, la praxis. Cuando la fe se queda en declaración, que es algo muy típico en nuestros cultos, y cuando digo nuestro no me refiero a congregación cristiana, sino a modo general de nuestra iglesia y de nuestro pentecostalismo. De alguna manera hemos limitado el evangelio a declaraciones en el escenario del culto congregacional. Queremos que en esta reunión se resuelvan asuntos que deben ser tratados en el escenario de nuestra vida y de nuestras casas. Este hombre llevó la declaración de un escenario del espectáculo del poder a la realidad de su casa. Sobre mi casa hay una declaración, y yo tengo que ser responsable, dijo el hombre, me imagino, en que esto se cumpla. Es ahí cuando él procura que el hombre y el equipo que declaró vayan a su casa y agoten el procedimiento de explicar la declaración.
Porque no basta con yo ir a repetir a mis hijos algo que ellos no entienden. Tiene que haber un proceso donde en ellos se interiorice lo que yo estoy declarando. No funciona como un efecto mágico repetitivo. Yo declaro sobre ti, yo declaro sobre ti y yo declaro sobre ti. Ese evangelio de alguna manera está mostrando ya en este tiempo que carece de efectos. La emoción de la declaración en la que nosotros a veces nos envolvemos nos hace perder de vista que esta declaración demanda una práctica, una implementación de lo que estamos declarando. Si nosotros queremos de alguna manera perpetuar la fe a nuestras próximas generaciones, debemos de entender lo que aquí nos está comunicando la palabra del Señor. Algunos de ustedes, me incluyo porque vamos también en camino, hemos ido entrando a edades donde ya debemos ser conscientes más de lo que estamos dejando que de lo que estamos esperando. Porque entra un punto en la edad donde ya más que mirar hacia adelante, uno debería mirar hacia detrás al considerar qué legado yo estoy dejando, qué semilla yo he sembrado y por ende qué cosecha va a honrar mi memoria. Cuando usted mira en la Biblia la fe de Timoteo, Pablo hace una declaración sobre esta fe que certifica la veracidad de ella. Y dice que Timoteo era un verdadero creyente. Sin embargo, Pablo mira 2 generaciones atrás de la fe de Timoteo y se ubica en su abuela, dando a entender que su abuela gestionó bien la declaración de fe y de salvación sobre su casa. Su abuela gestionó tan bien esta declaración, esta fe, que no se quedó en su hija, sino que discipuló a su hija de tal manera que ella también pueda discipular la próxima generación. Esto se parece a lo que Pablo le está comisionando a Timoteo para que siga en la dinámica de perpetuar la fe. Pablo le dice a Timoteo: búscate hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Dígame usted si esto no es una dinámica de perpetuar la fe. Pero esto no ocurre solo por el hecho de que sobre mí hay una declaración. Tiene que haber en mí un trabajo responsable de implementación. Tiene que haber un trabajo intencional. No es un asunto que por el hecho de yo estar aquí sentado en el culto congregacional, eso ya garantiza como un efecto mágico que todo lo que se está declarando aquí tiene que cumplirse en mi casa. Ciertamente la declaración divina expresa la intencionalidad que trae, pero esta intencionalidad debe ser correspondida por sus receptores, confirmando esto, que han recibido dicha declaración. La declaración de Dios, expresada, impresa en su palabra, se testifica y se valida en nosotros en la implementación. Nosotros estamos en una era caracterizada por el conocimiento. Y a veces nos envolvemos tanto en lo teórico que perdemos de vista que lo teórico se confirma en sus frutos, en su práctica. Y esto es exactamente lo que aquí está ocurriendo. Pablo está mirando el fruto de la fe de este carcelero. El fruto se dejó ver en su casa, en sus hijos, que habían asumido lo que Pablo había declarado. Entonces mire la dinámica. El evangelio declara, pero esta declaración del evangelio a modo de semilla se siembra en nosotros. Esta semilla tiene que agotar un proceso a lo interno,
pero el proceso interno llega a un punto que se expresa a lo externo. Y ese proceso ya expresado a lo externo se va a testificar a través de algo llamado fruto. Y este fruto es el testimonio visible de la naturaleza que gobierna el proceso, de la naturaleza que porta la semilla que se ha sembrado. ¿De qué manera entonces nosotros podemos pasar un inventario en nuestras casas en cuanto a la fe? ¿De qué manera nuestra fe está dando fruto en nuestra vida y en nuestras casas? Se podrá decir de nuestra próxima generación, bajo la supervisión apostólica, que la fe de esa generación está certificada, es veraz. Cuando nosotros miramos el comportamiento de nuestros hijos, ¿es coherente con la fe que profesamos? Y no estoy hablando solo de una sujeción donde está más la autoridad nuestra y la fuerza nuestra como padres que la correspondencia de nuestros hijos. Están nuestros hijos entusiasmados, están nuestros hijos apasionados, enamorados, con el respeto de las etapas que yo sé que les ocupan, pero debe haber una realidad de algo que está ahí sembrado. ¿Están ellos expresándolo? ¿Están ellos testificándolos? Reitero, podremos pararnos frente a una generación Timoteo y decir: estoy seguro de la fe que hay en ti. Podremos nosotros mirar una consecuencia del trabajo que hizo la generación detrás de esa generación. Pues debemos pasar de la declaración a la implementación. Yo le pido que usted mire a alguien y dígale: tienes que pasar de la declaración a la implementación. Es muy posible nosotros recrearnos en la declaración del evangelio y quedarnos ahí tan confiados en que Dios hará todo. Y ciertamente Dios hizo todo en Cristo. Sin embargo, la obra que en Cristo está terminada y completa en nosotros tiene que perfeccionarse. Y ese perfeccionamiento implica la obra del Espíritu y la receptividad y la correspondencia de nosotros que somos los receptores. Es ahí donde se confirma que esta obra está siendo llevada a cabo. Si no hay una coherencia entre el espíritu que nos habita y la vida que nosotros expresamos y la productividad de esa vida que implica sus frutos, entonces hay cuestionantes de que eso sea real. Si este hombre se hubiera quedado en el espectáculo del poder, y cuando digo espectáculo no me refiero de forma negativa, si se queda en el espectáculo del poder y no implementa en los suyos lo que Pablo había declarado, porque fíjese que el texto no dice que Pablo fue a su casa, sino que él llevó a Pablo a su casa. Y es distinto, porque esto habla de una responsabilidad del receptor de la declaración. En otras palabras, espérate, lo que tú me has declarado va más allá de mi solicitud, porque yo solicité de manera singular que tengo yo que hacer para ser salvo. Sin embargo, Pablo extiende el llamado, Pablo extiende la respuesta y le dice: no, tú y tu casa, si soy yo y mi casa, ven a mi casa. Porque yo necesito que mi casa entienda lo que se está declarando. No solo que yo le diga: tú eres salvo, sino que entiendan la salvación. Y reitero la pregunta: ¿están nuestros hijos entendiendo la salvación? ¿Pueden nuestros hijos explicar el proceso declaratorio al cual están siendo expuestos? A medida que ellos crecen, crece el conocimiento de Cristo en ellos.
A medida que crecen, hermanos, crecen ellos en la fe, o como medimos en el tiempo su crecimiento en cumpleaños, estamos nosotros midiendo el crecimiento de su fe en lo eterno y en la expresión de una vida en conformidad con la declaración del Evangelio. Si esto no es así, dije al principio, estar frente a la gente correcta, frente a las edades correctas, que van a tomar entonces la declaración del Evangelio y van a procurar la implementación de ella en sus vidas y en sus casas. De esta manera veremos, vamos a poder medir, y el proceso gradual lo vamos a ver como lo vio el carcelero. El carcelero recibió la declaración, luego oyeron la palabra él y su casa, donde recibieron la explicación de la declaración, porque la declaración condensa, es como un concentrado de todo el proceso. La declaración es como el producto acabado, pero ese producto acabado ahora hay que procesarlo. Entonces oyeron la palabra. Segundo, creyeron él y su casa. Tercero, publicaron la fe. Se bautizaron él y su casa. Y luego, como el que disfruta lo que ha recibido, se gozaron él y toda su casa. Termino con esto. Ese último punto debe ser el ambiente que gobierna nuestras casas: el gozo de la salvación. Hoy que nosotros estamos mirando un escenario de alguna manera escatológico, porque entra en los eventos que caracterizan los últimos o los postreros días, la salvación en nuestras vidas y en nuestras casas debe tener una firmeza capaz de aguantar todos los vientos que estamos recibiendo. Nuestros hijos están siendo expuestos. No sé si usted está agarrando lo que le estoy diciendo, pero nuestros hijos están siendo expuestos a un sistema a diario. Y la modernidad de nuestros días hace que ya nuestros hijos no tengan que salir a la calle para ser expuestos, porque a través de un dispositivo ya el sistema está dentro de nuestra casa. Y permítame dejarle la figura de la infancia de Moisés, porque la figura de la infancia de Moisés de alguna manera conecta con lo que yo les estoy predicando en esta mañana. La Biblia dice que Moisés, cuando nace, es escondido por su madre. Pero luego de ser escondido por su madre, Moisés fue expuesto al río Nilo cuando ya ella no lo pudo esconder más. Pero esa exposición al río Nilo contó con la supervisión de una pariente cercana, de una hermana, hasta llegar al punto donde el escenario divino lo iba a conectar por un tiempo en la casa del faraón. Y esto de alguna manera nos comunica un gran mensaje. Egipto en este momento representaba el sistema que gobernaba el mundo, representaba el sistema caído que estaba imperando. Pero la madre lo escondió de este sistema mientras pudo. Padres que estamos aquí, tenemos que aprender de la madre de Moisés. Tenemos que esconder nuestros hijos del sistema. Pero en la segunda parte va a haber un punto donde no podremos esconderlo, donde tendremos que exponerlos, porque ellos tendrán que ir a estudiar, ellos tendrán que ir a trabajar. Nuestras casas no pueden ser un monasterio donde tengamos nuestros hijos aislados.
escondidos, porque habrá una normalía si así lo hacemos todo el tiempo. Ahora, ¿qué hizo la madre para exponer a Moisés? No lo expuso así por así, lo expuso con una preparación. Le preparó un espacio donde él pudiera cruzar el río Nilo sin que el río Nilo lo pudiera penetrar. Calafateó una arquilla, de manera que el espacio donde estaba Moisés era de alguna manera impermeable. Moisés iba en el río, pero el río no tocaba a Moisés. Eso se habla o se llama una responsabilidad, en el caso de él, materna. Pero yo creo que es una responsabilidad de los padres estar conscientes que guardaremos a nuestros hijos del sistema, pero cuando mandemos nuestros hijos al sistema, ellos tienen que ir preparados. Su entendimiento, su corazón tiene que estar calafateado. Tienen que tener una mentalidad impermeable. Tienen que tener emociones impermeables. Y esto se logra a través de un discipulado intencional, consciente, que implemente la declaración del Evangelio. Tenemos que volver de alguna manera a ese modelo que tenían los judíos, que la primera responsabilidad de discipulado y de instrucción de la casa de los hijos era de los padres. Los sacerdotes eran parte del proceso, pero en la casa había una responsabilidad. Lo tercero es la supervisión. A pesar de ser expuestos al sistema, nuestros hijos tienen que ser supervisados. Tenemos que tener la acción de la hermana de Moisés, que mientras él avanzaba en el río, ella avanzaba al lado, supervisándolo de cerca en la orilla. De esta misma forma debemos estar los padres a la orilla del ritmo, de la etapa que llevan nuestros hijos en su exposición al sistema, pero no expuesto sin tener una canasta que los proteja del sistema. ¿Están sus hijos ya metidos en una canasta mientras están en el sistema? ¿Están sus hijos resguardados por un discipulado que antecedió su exposición al sistema? Resultado, y aquí terminé. Moisés llegó al corazón del sistema, al trono del sistema, allá al palacio del faraón, a la familia real. Y estando allí, Moisés nunca olvidó quién era. Se vistió de egipcio, aprendió la lengua egipcia, fue educado en Egipto, pero su esencia y su espíritu, su corazón y su mente eran hebreos. Por eso en el momento oportuno Moisés se pudo levantar y asumir su llamado de libertar, de legislar el pueblo de Dios. Moisés, cuando llegaron sus 40 años, estaba ya preparado para una transición y asumir de manera radical y directa su llamado. ¿Están nuestros hijos listos para esto? Y que esta declaración quede también de pie en ustedes y listas para ser ejecutada en la implementación. Dios nos está llamando, iglesia, nos está llamando a ser responsables con la declaración del Evangelio. Esta declaración señala salvación para tu vida. Y esta salvación es extensiva a tus hijos, pero no se va a extender sentada en una fe irresponsable y quedándose vagando solo en la declaración. Debemos ir a la implementación, iglesia. Y yo quisiera hoy
que usted asuma un compromiso congregacional. Y no que esta casa no tenga en sus programas esto que estamos predicando. Pero ¿está usted asumiendo el programa más allá de la reunión de iglesia? ¿Está usted llevando lo que aquí se está declarando a su casa a través de la implementación? Pues yo le invito unos segundos a que usted levante sus manos. Y si hay parte de su casa ahí a su lado, agárrese de ellos. Yo creo que es hora, iglesia, de que nosotros asumamos la declaración del evangelio. El espectáculo del poder terminó en la cárcel, pero el carcelero se llevó el mensaje a su casa. Y en su casa, sentados en el discipulado, la declaración se hizo explicativa, se hizo comprensiva. Entonces creyeron con entendimiento. Ante esta fe correspondieron a publicarle en el bautismo. Y como consecuencia, el gozo de la salvación se convirtió en el ambiente de esta familia. Y ahí estaba el cumplimiento de aquella visión, que el alma de Macedonia estaba clamando por la ayuda que Dios comunica en su Hijo a través del evangelio. Este evangelio que ha llegado a nosotros por gracia, esta gracia que demanda el esfuerzo de nosotros implementar, de nosotros gestionar, gerenciar la gracia que se nos ha comunicado. Padre, yo levanto mi ruego en esta plataforma y lo sumo a la fe de esta congregación, para que la declaración del evangelio pueda encarnarse en cada uno de nosotros. Padre, que podamos perpetuar esta fe, que se pueda decir de nuestra próxima generación, como se dijo de Timoteo: Timoteo, quien tiene una fe en la cual no hay engaño, pues no es fingida. Padre, así yo lo declaro, y en correspondencia con la práctica de la fe de estos oyentes, yo tengo la certeza de que esta palabra hallará cabida y dará fruto en tus hijos y en los suyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.